Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuál sea vuestra latitud. Os damos la bienvenida a una nueva presentación de un número de ecología política, en este caso es el 69, que trata sobre ecología política de Abya Yala para el mundo. Y para ello tenemos el placer de contar en su presentación a las cuatro editoras invitadas, que son Aida Luz López, Mariluz Novalaverde, Edna Castro y Vanessa Pinotti. Así brevemente voy a presentarlas a ellas, hacer una gran imagen de cómo se configura el número y a continuación ellas ya van a desgranar un poco cada sección y qué podemos encontrar en el número y, bueno, un poco sus visiones. Entonces, Aida Luz López es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente es co-coordinadora del Grupo de Ecologías Políticos desde el Sur a Yala de Claxo y también como parte del mismo forma parte del Consejo de Redacción de la revista Ecología Política. Seguidamente, Mariluz Novalaverde es docente e investigadora de la Universidad de La Salle, es integrante activa de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. También Edna Castro es profesora titular de la Universidad Federal de Pará en Amazonía, Brasil. Participa en el programa de posgraduación en Desarrollo Sustentable del Trópico Húmedo y es presidente de la Sociedad Brasileña de Sociología. Coordina el grupo de investigación Territorio, Trabajo y Movimientos Sociales en la Amazonía, que se llama GETAM. Y finalmente, Vanessa Empinotti es profesora asociada de la Universidad Federal de ABC en Brasil. Está en el programa de posgraduación en planeamiento, gestión del territorio y además es coordinadora del grupo de investigación ECOTE de Ecología Política, Planeamiento y Territorio del Laboratorio de Justicia Territorial, la PJUTA de la UFAP. Entonces, dicho esto, bienvenidas también a la presentación. Ellas nos van a exponer un poquito cómo se compone el número, como habíamos comentado, que como sabréis las personas que sigáis o estéis suscritas a la revista, se compone de seis partes principalmente. Entre ellas se inicia siempre con una editorial, siguiendo artículos de opinión, pasando a profundidad, que son artículos más de desarrollo teórico. Y ya la parte final de la revista la componen las secciones de breves, redes de resistencia y referentes ambientales. Finalmente también contamos con un artículo en este número que es de crítica, que en este caso se llama Nuki, el ritual sonoro de la vida, que bueno, desarrolla una crítica a un proceso creativo que bueno, es muy relevante también para el número y os invitamos a leer. Por lo tanto, dicho esto, voy a dejar ya paso a Aida para que inicie la conversación y eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todas, a todos desde México. Y bueno, quisiera a algunas personas que están aquí, algunas de las cuales son mis estudiantes y que les agradezco mucho que se hayan conectado a esta presentación. Probablemente valga la pena hacer una breve introducción respecto a cómo está funcionando actualmente la revista Ecología Política, ¿no? Desde hace unos años, el grupo de trabajo de Ecologías Políticas desde el Sur, Yala de Claxo, del cual formamos parte Vanessa, Edna, Mariluz y yo. Estamos a cargo de uno de los dos números que se editan anualmente, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues nos tocó al grupo de trabajo esta edición. Y nos planteamos la necesidad de hacer un número que recopilara los aportes conceptuales de la ecología política latinoamericana, o algunos de ellos, porque obviamente no están todos en el número, precisamente para visibilizar esta productividad y esta creatividad conceptual que ha generado la ecología política en América Latina a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas ya, ¿no? Entonces, bueno, esto también correspondió o coincidió con que el grupo de trabajo de Claxo
cumplió 25 años el pasado mes de junio, ¿no? Entonces, para nosotros también era importante hacer esta recapitulación sobre la producción conceptual y los aportes que ha hecho la ecología política latinoamericana, que también vale decir que es un campo no solamente académico, no solamente de investigación, sino también de acción política, ¿no? Y que es precisamente esta acción política y esta vinculación con las luchas territoriales, por la justicia ambiental, por la defensa de los territorios, etcétera, lo que va abonando también a esta construcción de conceptos y de formas de entender, ¿no? La realidad. Y que además estos conceptos no solamente, digamos, son pertinentes en los territorios de América Latina, sino que en muchos casos también tienen un sentido de universalidad, ¿no? Algunos de ellos incluso están siendo recuperados por también luchas de defensa territorial en otros continentes, ¿no? Por ejemplo, en el norte de África, en algunos países de Asia, se han visto también reflejadas estas reflexiones y este pensamiento latinoamericano ecopolítico, digamos, ¿no? Entonces ese fue el ánimo con el cual iniciamos la convocatoria de este número y bueno, pues nos encontramos como con una buena recepción. Ya vamos a ir desglosando cada una de las secciones y de los autores y autoras y aportes que se hicieron para este número, pero creo que vale mucho la pena decir, así en términos generales, que bueno, la ecología política como en general, ¿no? Pero también en particular en América Latina, pues es un campo que está en continua transformación también, ¿no? Que van surgiendo aportes nuevos y que además, como ya mencioné, se nutre del acompañamiento o de las propias reflexiones que se generan en los procesos de movilización social y de construcción de alternativas locales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos conceptos como el comercio ecológicamente desigual, el extractivismo, el neoextractivismo, los feminismos, ¿no? Latinoamericanos que son muy, muy diversos también. Todas las reflexiones que se han dado en torno a la epistemología de ambiental y de la ecología política, en términos de incorporar de reflexiones decoloniales, la ecología política o los ecologismos negros, ¿no? O afrocaribeños, etcétera, que también van aportando a esta construcción de este corpus conceptual, ¿no? Al mismo tiempo, pues va enfrentándose o va respondiendo pues a los procesos de criminalización que sufren también las luchas, ¿no? Y de violencias múltiples que se están viviendo en los territorios, ¿no? En los últimos años, los reportes em, acerca de la violencia ejercida, asesinatos y criminalización hacia los defensores ambientales, pues ubican a países latinoamericanos como México, Colombia, Brasil, siempre en los primeros lugares, ¿no? Del mundo, lamentablemente, que sufren estas violencias. Entonces, eso también entra dentro de esta reflexión conceptual y dentro de estos marcos que se proponen desde América Latina, ¿no? Y bueno, también la ecología política pues enfrenta continuamente nuevos desafíos, ¿no? Y resignificaciones para ir generando este marco conceptual y estas propuestas teóricas que siempre se ven o se miran a la idea general para configurar este número. Me parece que tuvimos una respuesta muy buena por parte de diversos autores y autoras y que pues configuró un número que nos da una muestra importante de estas aportaciones conceptuales, ¿no? Aunque como digo, hay otras que en esta ocasión no entraron en en la revista, pero que esperamos poder recuperar en otros números, ¿no? Más adelante. Gracias. Muchas gracias, Aida.
Pues ahora siguiendo con un poco el orden de la propia revista, daríamos paso a Edna para que nos presente la primera sección, que serían los artículos de opinión. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, de onde estejam. Vou muito contente de estar presente aqui com vocês em vários lugares do mundo, não? E vou falar então da sessão de opinião que tem três artigos, contribuições muito importantes. Uma que se chama Quatro recomendações para o diálogo de saberes e a conservação bicultural, que vou falar um pouco dentro de alguns minutos. A segunda, necrotização capitalista do tecido da vida e escalabilidade da morte. Reflexões hechas desde a Amazônia boliviana. E a terceira contribuição deste número 69 da revista Ecologia Política é Teologia del Coração, teóloga feminista de Abya Yala. Então, eu vou falar rapidamente de cada um. Como disse, são artigos muito pertinentes, interessantes, e que localizam a questão fundamental da ecologia política. A primeira é um conjunto de vários autores e autoras, de Paula Ungar e outros, não? E que trata do papel central dos pueblos indígenas e das comunidades locais na conservação da biodiversidade. E este tema tem sido documentado, reconhecido em todo o mundo, e vários conceitos emergem a partir desta discussão. Então, neste artigo, buscam os autores fazem algumas perguntas a partir da experiência, por exemplo, da conferência da parte da COP, não? Sobre a diversidade biológica de Nações Unidas, de 2024, em Cali, na Colômbia, e propõem algumas perguntas, como a pergunta: como estabelecer vínculos efetivos entre formas tão diferentes de relacionar-se com o mundo e entendê-lo, que podemos recomendar quem ha hecho e hemos participado deste tipo de interação de forma exitosa. Então, este grupo de colaboradores, de colegas, não, de autores, eles revisitaram esta questão e fazem algumas recomendações. E, a partir destas recomendações, começam a ser uma série de comentários muito pertinentes, que é um conversatório, não? Este conservatório nomeado de Tecendo Conhecimentos para uma Conservação Biocultural. E as perguntas, então, são apresentadas e chegam às principais recomendações derivadas desta conversação. A primeira recomendação é o diálogo entre formas de conhecimento e qualquer outra forma de intervenção ao redor da conservação biocultural deve dar-se em função da defesa do território, a governança e as formas locais de educação. Então, há uma acentuação sobre o conceito de território. Segunda recomendação: os processos de investigação e conservação biocultural devem ocorrer nas formas locais de aprendizagem e de criação, inovação e transmissão de conhecimento, portanto, um reconhecimento de local e o território também, não? Terceira recomendação: se deve promover processos educativos que permitam a colaboração em igualdade de condições entre os conhecimentos indígenas e local e os que se construem em instituições acadêmicas. E, o quarto, as iniciativas de co-criação de conhecimentos devem ter um componente jurídico e os processos legais que afetam o território e devem ter em conta os conhecimentos indígenas e locais. Então, os autores e as autoras fazem recorrido sobre o conceito de território e de onde se articulam processos sociais, econômicos, ecológicos,
culturais e espirituais, não? Conhecimento, portanto, que constitui uma questão relacionada com outros conceitos importantes, como identidade, e também uma inter-relação e um diálogo com a academia e a produção de investigação. Só desta forma é possível, ela conclui, contribuir à ação liderada por a comunidade local, bem ser a designação de áreas de proteção biocultural, o manejo colaborativo destas áreas, os planos de vida, os processos educativos e os processos organizativos locais. Então, se a segunda contribuição, que se chama necrotização de capitalista do tecido da vida, escalabilidade da morte, são reflexões vindas a partir da Amazônia colombiana, da costa pacífica, do Pacífico, e também procura entender os processos de morte ecossistêmica sobre as quais se sustenta o capitalismo contemporâneo. Há uma discussão bastante engarrada sobre o extrativismo e a relação com a escalabilidade, não é? E um diálogo com essa reflexão de uma das vozes mais agudas da ecologia política latino-americana, que é Horácio Machado. Então, há uma revisão da literatura, da produção del texto Violência Extrativista e Sócio-Metabolismo del Capital, feito por Horácio Machado, em 2021, e, a partir dessa reflexão, analiso a questão do transtorno sociometabólico nefasto para a reprodução da vida e também a violenta apropriação por parte do processo de valorização do valor, né? A crítica, portanto, ao capitalismo e as forças contrárias à vida numa contínua conversão de valores abstratos. Enfim, aí esta análise central de transtorno sociometabólico e a trama da vida, o que hacemos e como é construído a vida e o capitalismo, não? Então, há uma análise sobre a metáfora da necrose, e outros autores também, e, de alguma maneira, são esta relação metabólica que o capitalismo ha imposto historicamente sobre nossos corpos e nossos territórios, operam de forma similar a uma necrose. Né? E isto é a questão analisada interior do tecido da vida, os padrões da vida e a violência. Não? Então, a morte de tal tecido sociometabólico, socioecológico, não tem nada que ver com a morte que alimenta e revuelva o ciclo de vida. Então, é uma análise muito interessante sobre os ciclos de vida, sobre a maneira como os processos extrativistas avançam na região Amazônia, na Amazônia colombiana. Eu sou da Amazônia brasileira, tenho muito interesse neste artigo, porque trata de questões muito próximas que atravessam todas as Amazônias de países diferentes, não? E o conflito se instala como uma questão muito presente, seja por causa da atividade mineira na região ou do agronegócio, mas de qualquer maneira, uma intensificação do extrativismo e uma produção de enfermidade, morte, necrotização do tecido da vida. Então, o trabalho, o texto é muito interessante e se pode observar uma recorrência a los conceitos, não? Muito importantes sobre alienação, intercambiabilidade e as ocorrências de incêndio do agroextrativismo, e dados também dados sobre os processos de expansão da agroindústria e através da deforestação e os incêndios a cada ano que tende a aumentar. Então, são mais ou menos estas as conclusões. Preciso ler o artigo para admirar melhor, compreender melhor algumas inter-relações. E a terceira opinião, né,
é o artigo que se chama Teologia del Corazón, teóloga feminista de Abya Ayala. Também é um trabalho muito precioso. As teólogas feministas de Abya Ayala, desde as margens da história pós-colonial e em condições adversas, tiveram mantenida viva uma reflexão a partir das mulheres que garantiza as práticas espirituais ancestrais de Abya Ayala. Então, há uma reflexão sobre todo o processo de dominação que as mulheres sofreram com uma teologia autoritária, não? Desde a colonização, e uma reinversão, uma ressemantização de todo este quadro de dominação masculina, não? E religiosa, a partir de uma deconstrução do próprio sistema religioso, não é? E colonial. Encontraram, as mulheres, não? Encontraram em El Mensagem uma outra percepção de Jesus, por exemplo, e mantiveram, não? Vivo os cânticos quechua, as ofrendas a las montanhas, a dança para chamar a lluvia e também uma teologia, portanto, ecofeminista desenvolvida a partir de uma teologia do coração. Creio que é muito inovador, de certa forma, não? Porque há uma resistência à colonização, uma resistência e uma chamada à decolonização a partir de todo o debate sobre a evangelização cristã. Então, a teologia feminista da Abya Ayala, portanto, encontra vida e ressurreição em meio do sometimento, em meio à opressão e à marginalização. Dizem as autoras, a colonização e a evangelização cristiana não erradicaram as práticas espirituais ancestrais que se situam às margens da fé cristiana. Esta teologia feminista reivindica a memória de las mulheres que desafiaram as autoridades religiosas para manter vivas essas práticas espirituais. Eram vistas desde uma perspectiva exclusivista como espiritualidades depravada, e aí há uma deconstrução, e eram vistas também, entendendo, portanto, essas mulheres, o cristianismo como religião oceânica, uma visão paniqueiriana da religião cosmoteândrica. Bom, isto a ideia central, não? A colonização causou muitas dolores, sofrimentos, especialmente às mulheres, e então elas passam por uma revisão desta questão, como também onde uma conversa, um diálogo com a literatura e como se a teologia feminista emerge em uma situação que ela reconhece como em que a religião é importante e que ao de lá de fazer uma contestação, tem que reconhecer que há um novo interesse para o cristianismo que, sem dúvida, ha despertado a teologia feminista. Então, há um diálogo também com os novos movimentos de cristianização que têm suplantado, inclusive, outras religiões. Então, as teólogas feministas denunciam essa hiperinterpretação que legitima o mal-estar e o sofrimento das mulheres e ressaltam sua natureza imperfeita e pecaminosa. Então, há também a contribuição. Então, é uma contribuição muito importante. Ela diz que são teólogas feministas, se consideram como análise enquanto teóloga feminista de Abya Yala, elas coraçonam a teologia. Esta é um pouco a questão que chegam à conclusão como uma perspectiva pedagógica de construir um campo de reinventar um campo de ação e de reflexão. Muchas gracias, Edna, por la presentación de estos tres artículos de opinión.
Y ya con ello lo enlazamos con con la siguiente sección, que sería En profundidad, que nuevamente nos intervendrá Aida para su resumen. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar ser un poco más breve, ¿no? Para poder cumplir con los tiempos que teníamos previstos y poder hacer una ronda de intercambio con las personas que están presentes aquí, ¿no? Bueno, en la sección en profundidad tenemos 5 artículos. Muy importantes, me parece, todos ellos que abordan diversos aspectos y diversos conceptos de la ecología política latinoamericana. En primer lugar, tenemos el artículo de Carlos Tornel, que es Contribuciones de Gustavo Esteva a la ecología política, del pluralismo radical al diálogo de vivires. Me parece que es un artículo muy importante y muy pertinente para la discusión que buscamos abrir con este número de la revista, porque uno de los objetivos que plantea el autor, por una parte, es destacar la relevancia del pensamiento crítico de Gustavo Esteva para los debates de la ecología política, ¿no? Y diversos aspectos conceptuales, pero al mismo tiempo señalar que este pensamiento ha sido poco recuperado dentro de la ecología política, ¿no? Mientras que sí se le reconoce mucho en los debates sobre el postdesarrollo, las luchas por la autonomía y obviamente la crítica al Estado, ¿no? Dentro del artículo, Carlos nos propone o nos pone sobre la mesa varias preguntas que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo pensar el fin del capitalismo, es decir, estos procesos de construcción de alternativas que en muchos territorios se están llevando a cabo? ¿Cómo construir la autonomía ante el colapso de las democracias liberales? ¿Qué papel juega la escasez como dispositivo colonial? ¿Cómo construir un diálogo intercultural que no traduzca saberes, ¿no? Es decir, que no haya esta interpretación que se suele hacer desde la academia o desde la ciencia, podríamos decir, occidental, de los saberes situados de los territorios, sino ubicarlos precisamente como estas prácticas situadas de cuidado, reexistencia y reproducción de la vida, ¿no? Entonces, bueno, el artículo va desarrollando esta discusión que como decía me parece muy importante, cuestionando algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la idea de subsistencia, la escasez y la colonización del pensamiento económico, y recuperando el diálogo intercultural y de vivires en el sentido en que lo proponía Esteban. Aborda también la cuestión del fin del capitalismo, recuperando diversos autores y genera pues una reflexión y una conclusión también muy importante para este debate, ¿no? Entonces, me parece que es uno de los textos muy destacables de este número, ¿no? Por otro lado, en segundo lugar, tenemos un artículo de Milson Betancourt Santiago, un compañero que también forma parte del grupo de Ecologías Políticas desde el Sur de Claxo, y él dedicó este artículo al pensamiento de Carlos Walter Porto González, también como una especie de homenaje, porque lamentablemente falleció el año pasado, y él quiso recuperar su pensamiento para este número y sus aportaciones conceptuales, ¿no? Em, una de ellas, sin duda la más destacada, es que Carlos Walter propone una triada analítica, ¿no? Donde aborda territorio, territorialidad y territorialización como una construcción conceptual, pero también como parte de la ontología de los pueblos y del proceso que se genera a través de las luchas por la defensa territorial, ¿no? Y por supuesto destaca el concepto de reexistencia que formuló Carlos Walter en alusión a estas formas no solamente de resistir la territorialidad, sino también de reivindicar la existencia diversa de los pueblos, ¿no? Y específicamente de los pueblos originarios, pero también de otras múltiples formas o configuraciones sociales, ¿no? Y de relaciones con los espacios naturales.
Bueno, en tercer lugar, tenemos un artículo de Alejandra Busaleu y Moritz Tentov que nombraron cuidados subversivos en el pluriverso de un mundo tentacular. Este artículo, bueno, nos refiere al pensamiento relacional para hacer una revisión o una reflexión sobre las múltiples crisis ecológicas, apelando más que a una mirada desde la complejidad, a una mirada relacional y tentacular, ¿no? Que pone en entredicho la modernidad y la colonialidad para abordar el tema de los cuidados, pero también haciendo énfasis en que los cuidados no son o no deben ser vistos solamente desde el espacio privado doméstico, digamos, sino también desde lo social, relacional, sobre todo también en el ámbito de las luchas por la defensa de los territorios, ¿no? Entonces hacen una revisión recuperando, por ejemplo, la noción de ontologías del sur, em, la noción de subversión como posibilidad de transformación desde abajo, esta idea de cuidados subversivos como atención, presencia y reciprocidad, pero no solamente en los espacios privados, sino también en lo público, relacional y en las luchas. Y mencionan dos casos, uno de ellos en el Cauca, en Colombia, y otro en San Pedro de Casta, en Perú, donde van pues desgranando cómo se aplican estos conceptos, ¿no? Y para llegar a concluir la idea de cuidados subversivos como tejidos de resistencia. Después tenemos un artículo que es de Freddy Díaz Díaz y Laura Camelo, que se llama la arquitectura decolonial como dispositivo transicional, propuesta epistemológica para las arquitecturas del sur. Bueno, es una mirada también muy interesante, ¿no? A los enfoques arquitectónicos, digamos, impuestos, ¿no? Hegemónicos, coloniales, y ellos reivindican las nociones del espacio construidas desde lo local, ¿no? Y bueno, van analizando la idea de colonialidad en las arquitecturas del sur, ¿no? Planteando varios elementos y varios casos. También la transición en el sur y las crisis colonialistas y finalmente generando propuestas epistemológicas para las arquitecturas del sur, ¿no? Es decir, para la posibilidad de generar una concepción del espacio que esté referenciada, situada en lo local, pero también en esta noción de la diversidad cultural y la recuperación de las estéticas ancestrales. Por último, tenemos las contribuciones de la ecología política feminista latinoamericana a las luchas urbanas por el agua de Viridiana Godoy, Marina Rago y Vanessa Empinotti, que es un artículo que recupera una discusión muy importante sobre el ecofeminismo en las luchas por la justicia hídrica, pero situándola en los contextos urbanos, lo cual, como dicen las autoras, está poco explorado todavía, por lo que me parece una contribución muy importante, ¿no? Que nos coloca este tema pues, para la reflexión y para la agenda investigativa de la ecología política latinoamericana, ¿no? Entonces, hacen una revisión de las agendas feministas latinoamericanas en la ecología política, en primer lugar. Después, cuáles han sido las contribuciones de la ecología política feminista a las luchas urbanas por el agua. Y bueno, a partir de ahí generan una serie de conclusiones que vincula la inseguridad y la crisis hídrica con esta propuesta conceptual y de agenda investigativa. Bueno, pues esas son las contribuciones que tenemos en la sección de artículos en profundidad. Muchas gracias, Aida, por la presentación de profundidad. Y ya seguiríamos ahora con la sección de breves que intervendrá Vanessa para presentárnosla. Olá a todos e todas.
eu falo do Brasil e também vou falar em português. Vou falar devagar, despacio, e acredito que todos vão entender. A seção de breves da revista é composta por artigos de caráter regional e local e se concentram em estudos de caso concretos. No nosso volume, nós tivemos 6 artigos de autores de diferentes partes da América Latina e da Europa, principalmente México, Brasil, Chile, Colômbia, Alemanha e Espanha. E todos eles, pesquisadores, né, atrelados a instituições nesses países, trouxeram uma reflexão a partir das teorias e metodologias elaboradas por autores do Sul Global numa leitura crítica. Desses 6 artigos, 2 deles, La reconstrucción sensible de lo político, pedagogías de retomada y caminos de interdependencia con el río Tapajós para Brasil, de Alice Nin, y Pensamiento campesino y diálogo de saberes, aportaciones descoloniales del Sul Global, de Rubén Crespo, eles trazem no seu corpo e na sua contribuição a importância do diálogo de saberes e da educação popular no reconhecimento das problemáticas e também na produção de conhecimento. Então, o trabalho de Crespo olha para os campesinos do Sul Global e a importância de articular o conhecimento científico com o popular, que mobiliza a transformação comunitária e promove a justiça social, fortemente influenciado por metodologias participativas desenvolvidas a partir do trabalho de Orlando Fals Borba. Já o trabalho de Nin apresenta a experiência da educação popular como uma maneira de refletir sobre a importância da criação de caminhos, linguagens políticas que reconhecem a interdependência do rio com a rede de vida dos mais que humanos que a constitui. Então, ambos os trabalhos trazem uma reflexão a partir de um outro olhar, da escuta do outro e do reconhecimento de novas realidades que podem ser produzidas a partir desse entendimento. O trabalho de Nin também se baseia nos trabalhos de Paulo Freire, Ailton Krenak, entre outros autores, e que tanto o trabalho de Crespo como Nin representam as metodologias participativas desenvolvidas a partir do Sul Global e principalmente da América Latina, e que trazem um diferencial no entendimento das problemáticas ambientais, das questões de resistência e de reconhecimento do outro. Já os artigos de Zamorano e Todet, Machado da Silva e Gesioni se concentram na discussão de questões dentro desse contexto das mudanças climáticas. Então, Zamorano traz uma discussão sobre comércio ecologicamente desigual, emissões, extrativismo e injustiça climática nas relações norte-sul, enquanto que Todet, Machado da Silva e Gesiorni falam sobre a resistência popular frente ao capitalismo do desastre no Rio Grande do Sul, Brasil. Enquanto o trabalho de Zamorano traz como processos de comercialização desiguais, né, vão impactar em termos de emissões de carbono e injustiça climática, nesse contexto de justiça climática, mostrando e reforçando que as desigualdades se mantêm, onde o Sul Global carrega
o passivo ambiental desse processo, e ele não é reconhecido nas práticas de comercialização. Por outro lado, o trabalho de Todet, Machado da Silva e Gesioni vai refletir no contexto das mudanças climáticas, mas das consequências de desastres em função das mudanças climáticas e qual é o impacto na população local e no desenvolvimento de novas propostas de reconstrução, mas trazendo essa reflexão a partir de uma frente popular de resistência que tenta mostrar e direcionar essa discussão e a ação da reconstrução além do modelo já vigente. Então, os dois artigos breves trazem esses casos específicos que proporcionam reflexões sobre questões no âmbito das mudanças climáticas e que mostram a perpetuação de assimetrias de poder e de entendimentos. Por fim, nós temos os outros dois artigos, um que trata da nova fase de extrativismo verde e mineração que ocorre, né, em vários países da América Latina, mas esse caso se reflete ao Chile. As autoras Catalina Schily e Gretel Navas vão fazer uma análise do acordo do marco avançado entre União Europeia e Chile, um acordo que se propõe como uma ferramenta de cooperação internacional e de horizontalidade entre parceiros, e que elas, no transcorrer dessa análise desse documento, vão mostrar que, na verdade, ele continua a reproduzir e reforçar desigualdades e assimetrias entre Paco, y ya le escribí a Paco, le dije, hola Paco, ¿quién es Paco? Su hijo. Ah, sí, el único hijo que está con los demás son de Ofe. Ah, sí, sí, sí. Y le dije, Perdón, ¿se puede cerrar los micrófonos? Hola, maestra. Fechou? Ya está, sí. Perdón, Vanessa. Tá ótimo. Então, o trabalho de Catalina Schily e Gretel Navas vai fazer essa análise crítica dos novos acordos que se colocam frente à exploração de minérios, né, principalmente de terras nobres, né, e os novos minérios que vão ser a base para, inclusive, a transição energética, e que mostram que essa nova exploração, ela reproduz os padrões, né, já existentes na América Latina, de desigualdade e de exploração, né? E, por fim, o artigo Fundamentos del Ecossocialismo Latino-Americano em Mariátegui, de Sánchez, é uma reflexão sobre as contribuições teóricas, né, de José Carlos Mariátegui sobre o marxismo latino-americano e ao ecossocialismo. Vai destacar sua síntese única de um materialismo histórico, de epistemologias indígenas e do seu pensamento anticolonial e antiimperialista, que apresenta uma defesa do comunismo indígena como um mecanismo redistributivo, oferecendo um marco decolonial para abordar as crises ecológicas contemporâneas. Então, esse último artigo breve é mais teórico, mas todos eles representam o olhar e a reflexão a partir de autores do Sul Global, numa visão crítica, e que ela é consequência de um histórico de exploração e de colonização que vai, então, criar oportunidades para se propor metodologias participativas que olhem para o outro, que reconheçam o outro e que criem condições de produzir novas realidades onde a diversidade é reconhecida, além da violência dos processos de exploração que devem ser
identificados e também transformados, para então produzir uma realidade mais justa e menos destruidora, que é a qual nós convivemos hoje. Então, essas são as contribuições dos artigos da sessão de breves. Muchas gracias, Vanessa. Y ya por último daríamos paso a Mariluz, que nos presentará la parte de redes de resistencia y referentes ambientales. Después ya haremos unos pocos minutos para el debate, pero tendrán que ser muy breves. Pero bueno, adelante, Mariluz. Gracias, Pablo. Un saludo para todas y todos. Bien, pues tengo el gusto de presentarles las contribuciones que van en estas dos secciones, redes de resistencia, que es la sección de la revista donde encontramos artículos sobre iniciativas de resistencia local y comunitaria, impactos socioambientales, y el apartado de referentes ambientales que pues presenta grupos de referente del pensamiento ambiental relacionado pues con la temática. Como presentaban mis compañeras en este número que estamos recuperando a través de nuestros autores y autoras, esas nuevas epistemologías desde Abya Yala, conceptos, comprensiones que emergen desde los pueblos en sus territorios, de prácticas tradicionales y de acción colectiva enmarcadas en conflictos socioambientales que han venido siendo suscitados por la embestida de la ambición de la acumulación material del capitalismo y los procesos extractivistas, coloniales y patriarcales. Estos artículos nos presentan esos nuevos conceptos, gramáticas que surgen desde los pueblos y de estos intelectuales orgánicos dentro de los movimientos sociales, comunitarios de base y locales. Entonces, tenemos allí una riqueza maravillosa desde racionalidades fronterizas, abigarradas, las nociones de cuerpo-territorio, expresiones de ontologías relacionales que nuestras autoras y nuestros autores nos van a llamar la atención también en dimensiones inmateriales, espirituales. Hay más de un artículo, como señalaré con precisión ahora, que nos invita al reconocimiento de los seres encantados que hacen parte de nuestros territorios, la reconsideración y resignificación de conceptos como la autonomía en términos de soberanías múltiples, alimentaria, hídrica, pedagógica, las nociones de la ética del cuidado y del acuerpamiento desde los feminismos comunitarios de Abya Yala, una mirada también alternativa de la política de lo común, nociones como la florestanía que viene a controvertir comprensiones occidentales de la ciudadanía, propuestas de categorías como alianzas afectivas, resignificación y digamos un poco la propuesta de derechos de la naturaleza, incluso de significado, lo que puede entenderse por paz con la naturaleza a partir de organizaciones campesinas. Entonces, en esta sección de redes de resistencia, en concreto, vamos a encontrar en primer lugar un artículo de Carolina Belenguer y Macarena Aguilar, que es titulado Los feminismos de Abya Yala, resistencia a la modernidad colonial y construcción de epistemologías alternativas, donde nuestras autoras ponen en evidencia la relación recursiva entre la práctica política de las luchas por la justicia socioambiental y las propuestas de conocimientos reparadores. Aquí se hace mucho énfasis en esta dimensión sagrada de los cuerpos territorios y en las alternativas reparadoras de la ética del cuidado. Entonces, en este documento, ellas sostienen que la reivindicación de los feminismos de Abya Yala se fundamenta en una teoría y en una práctica que está sustentada en la sacralidad del mundo que habitan los saberes ancestrales y esa conexión y relación intrínseca de los territorios y los cuerpos. Entonces nos presentan estos movimientos feministas una narrativa de la vida como un entramado ininterrumpido entre el mundo natural y el animal. Ellas entonces van presentando estos aportes conceptuales desde los movimientos políticos y de defensa de los territorios como una expresión de una crítica profunda a la modernidad, a la noción de desarrollo
¿no? Esa noción de desarrollo y de progreso moderno occidental que vacía los territorios y que simplemente los ve como espacios para la acumulación material, y esa visión androcéntrica de la naturaleza, ¿no?, como objeto de explotación. Y cómo entonces desde distintos procesos territoriales esto se problematiza, se confronta y se resignifica en términos de una ética del cuidado y de la justicia ambiental. Ellas también retoman la noción de nuestra pensadora latinoamericana Silvia Rivera Cusicanqui, las nociones de epistemología chichi, donde entonces dicen a partir de estas yuxtaposiciones identitarias en los territorios es donde emergen estas propuestas de transformación y estos valores que pueden guiar nuestra forma de habitar los territorios en términos de cuidado, de empatía y de afectos. Específicamente hacen allí entonces para documentar estas ideas referencia a dos procesos muy inspiradores: la Red de Sanadoras Ancestrales Guatemaltecas, que fue creada para sanar las consecuencias de las múltiples violencias que sufren las mujeres, los cuerpos y los territorios en esas prácticas de dominación. Y cómo ellas entonces responden a esto a través de un proceso colectivo denominado de acuerpamiento, de sanación, de reparación del cuerpo-territorio. Y el otro ejemplo que ellas nos presentan es el de las mujeres indígenas organizadas en la selva amazónica de Ecuador contra la expansión de la industria petrolera, donde estas nociones alternativas que sustentan su proceso de acción colectiva es el summa causae o el buen vivir, que viene desde estas comprensiones y cosmogonías propias de los pueblos de los Andes en Ecuador. El segundo artículo que encontramos en nuestra sección de redes de resistencia se titula Arapiuns, río de derechos. Es un artículo escrito por Isabel de Oliveira y Estefanía Inasuti, junto con Beatriz Abreu dos Santos. Ellas nos presentan el colectivo de jóvenes activistas de Guardianes del Buen Vivir. Nos hacen una reseña de lo que viene siendo este movimiento de defensa del territorio liderado por jóvenes y que han tenido dentro de sus consignas el reconocer el río como sujeto de derechos. En este artículo entonces se presenta como esa reseña del movimiento, repito, el movimiento de Guardianes del Buen Vivir, que surge en el 2020 y agrupa juventudes amazónicas, ribereñas, provenientes de comunidades tradicionales e indígenas. Esto también es muy también coincidente en varios de los artículos que estamos viendo, la forma como vemos estas movilizaciones locales, comunitarias y de los pueblos en unas alianzas entre distintos sectores y grupos poblacionales. Y específicamente entonces en los Guardianes del Buen Vivir convergen comunidades tradicionales e indígenas de la región del PAE Lago Grande. Entonces hoy es un movimiento que cuenta con alrededor de 50 jóvenes entre los 14 y 34 años y que vienen proclamando que ellos no simplemente están en el territorio, sino que son el territorio y que se identifican también como somos el río. Y con esta identidad y con esta sensibilidad y esta comprensión de esta unidad ser humano naturaleza, vienen movilizando esta propuesta de reconocer el Arapiuns como río de derechos. Dentro de esta narración de la trayectoria de este movimiento, también nos cuentan cómo recientemente vienen generando unos espacios de preparación frente a la próxima COP30 en Brasil para seguir impulsando entonces este proyecto de ley frente al reconocimiento de este río como sujeto de derechos, en tanto es un río que viene sufriendo también
las abatidas del capital. Dentro de sus aportes conceptuales es sumamente sugestivo la problematización que hace de las formas administrativas de organización territorial, en la que entonces el río Arapiuns pues fluye entre comunidades, entre distintas formas de organizar el territorio desde la administración pública, y que entonces tiene que superar esas visiones limitadas y reconocer el río en su fluir que interconecta territorios, personas y como ser vivo que ha venido sufriendo violencias y que exige ser hoy reparado, defendido y reconocido como sujeto de derechos. Siendo esta pues otra de las vertientes, la de los derechos de la naturaleza, de unos planteamientos críticos que surgen en la ecología política de Abya Yala. La sección entonces se cierra con la aportación de Felipe Milanés, quien también es un compañero del grupo de trabajo de ecologías políticas desde el sur Abya Yala de Claxo, y su artículo se titula Ecología política de las alianzas desde abajo, confluencias de identidades y luchas en Brasil. Él allí analiza desde la perspectiva de la ecología política latinoamericana las coaliciones entre movimientos socioterritoriales, como en esta diversidad también entre pueblos indígenas, quilombolas, campesinos y seringueños. En Brasil se tejen alianzas poniendo de relieve la política de lo común como una forma entonces de generar procesos de defensa territorial, de reexistencia y de movilizaciones a favor de la vida. Felipe entonces, con un fuerte componente teórico que rescata de autores clave, de estos intelectuales orgánicos que él menciona, como Ailton Krenak, Chico Méndez y Joelson Ferreira, interpreta y nos presenta dos movimientos importantes en Brasil: la Alianza de los Pueblos del Bosque, surgida en la década de 1980 en la Amazonía, y la Tela de los Pueblos, que emerge en la década de 2010 en Bahía. Y con estas reseñas nos ilustra la manera como empiezan a plantearse desde esas alianzas afectivas conceptos como la florestanía, que surge del movimiento social para presentar una alternativa a la ciudadanía occidental, y cómo entonces esa configuración de territorios colectivos en donde los une más allá de las diferencias históricas y culturales, la defensa de lo común, pues se configura entonces esa noción de florestanía y de solidaridad en las luchas. También entonces llama la atención sobre cómo hay también aquí unos procesos de defensa del autogobierno y de las soberanías múltiples, alimentaria, hídrica, pedagógica, que termina mostrando cómo en los territorios se subvierten estas epistemologías eurocéntricas y se reimagina la política mediante las ontologías indígenas y estas tradiciones silenciadas. También un artículo pues muy recomendado. Y rescatando entonces la expresión de Joelson Ferreira, nos dice: finalmente todos estos movimientos lo que buscan es construir una lucha que nunca olvide que necesitamos convocar junto a nosotros también a nuestros encantados. Entonces esas alianzas incluso más allá del mundo material. Ahora, en la sección de referentes ambientales, hago una breve reseña también a un artículo muy interesante, muy potente para abrir las discusiones sobre la ecología política y las propuestas desde Abya Yala, escrito colectivamente, que esto es algo de lo que también en estas discusiones epistemológicas que abre la ecología política es fundamental el reconocer la construcción de conocimiento en términos colectivos y colaborativos. Paola Triviño, Yuli Castillo, Alejandra Sanabria, Wilmar Sánchez, Daniel Prieto Perdomo, Cecilia Mendoza y Nicole Perdomo
relatan el caso de la Juntanza Natural Patuna en la zona de reserva campesina, cuenca del río Pato y valle de Balsillas. Entonces, este es un proceso comunitario en Colombia, en esta zona de reserva campesina, que nos cuenta cómo desde un proceso autoetnográfico y de ejercicio de educación popular, emerge un currículo de educación para construir la paz en la naturaleza. Y desde allí, desde esta apuesta territorial por unirse en una definición colectiva de qué significa esto de construir paz con la naturaleza, que digamos se puso en el centro como el eslogan de la reciente COP16 de biodiversidad que se realizó en Cali, pero como desde el territorio y específicamente desde este proceso de la Juntanza Natural Patuna, con base en las epistemologías emancipatorias, cómo ellas y ellos reconstruyen y resignifican su territorio y cómo allí pueden ellos ser constructores de paz con la naturaleza. Y entonces me parece bonito para cerrar mi intervención y para motivar la lectura del documento en su conjunto y de la revista en general, la definición que es producto de este proceso de la Juntanza Natural Patuna de la paz con la naturaleza. Reconocernos, abro comillas, reconocernos como seres vivientes y naturales que hacemos parte de la naturaleza, a quien reconocemos como fuente de vida y como víctima de las acciones de la sociedad humana, tanto las que se dan en el marco del conflicto armado como las acciones propias de los usos inadecuados que hacemos de ella. Tras ese reconocimiento está en el cuidado, la reparación y la protección dentro de ella misma para poder integrarnos, sentir y disfrutar plenamente del oxígeno, el agua, el alimento, para poder caminarla con tranquilidad, en la confianza de que ya no estamos causando daño, que ahora sabemos cómo habitar sin dañar y en esa plenitud invitar y convocar a otras y otros a la reconciliación y el trabajo por la protección de la vida. Juntanza Natural Patuna. Gracias a todos los colaboradores y colaboradoras por estos aprendizajes e inspiración para el debate sobre ecología política desde Abya. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Mariluz. Desde luego una manera muy bonita de acabar la presentación. Ahora daríamos paso al turno de preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Como mucho, muchísimo, podríamos dejar 5 minutos antes de cerrar la presentación. Digo esto con pena porque también entre el público ha asistido varias personas que son autoras del número y seguro que tienen muchas cosas que compartirnos. Entonces, como mucho, si alguien quiere comentar alguna cosa, compartirnos algo muy brevemente, sería ahora el momento. Y si no, sí que infelizmente tendríamos que cerrar la presentación. Como sabéis, será de 1 hora y bueno, pues al final, pero ha sido muy interesante también un poco desgranar paso a paso y cómo cada artículo de ellos, qué es lo que contenía y qué podemos encontrar. Sí. Si alguien quisiera en este caso levantar la mano, puede hacerlo en la parte de abajo de la conversación, que hay una parte de reacciones y se puede levantar la mano. Y bueno, pues visto que no hay, ya me sabe mal cerrar así más a correprisa, pero bueno, visto que no hay reacciones, agradeceros muchísimo la presentación, desde luego ha sido muy completa. También al público asistente el haber estado aquí en la presentación. Animaros si no estáis suscritos, suscritas, a suscribiros a la revista, que siempre va bien para poder seguir adelante con el proyecto. Y nada más, informar también que el próximo número que sacaremos será el número 70 ya de la revista, que tratará sobre militarismo y en principio será publicado en diciembre de este año. También está siendo bastante interesante el proceso de formación del mismo. Y ya el siguiente número, que ya nuevamente, como decía Aida al inicio, será configurado por Claxo,
ya será de cara a junio de 2026. Así que nada, bueno, os animo a seguir atentas a las redes de la revista y hasta la próxima. Muchísimas gracias, por la presentación.